Bienvenidos al podcast del bienestar, el podcast que la derecha no quiere que escuches. Soy Jimena Lagunes y como cada lunes contamos con invitados expertos en temas políticos de muy alto nivel. Y como este día es un día muy especial porque contamos con amigos del podcast. Hoy está con nosotros Santiago de Llanos. Santiago, ¿cómo estás? Mi Jime, mucho gusto. Bueno, al final muy feliz de estar aquí y pues con amigos, Miguel, Eliud, aquí en la casa de Círculo Político en su podcast del bienestar. Cuéntanos un poquito sobre ti, muy brevemente para que te conozcan. Bueno, yo soy director general de un medio de comunicación alternativo llamado Ecos Media MX, soy también periodista, asisto a las mañaneras del pueblo. Últimamente hemos tomado un pequeño descanso porque las mañaneras están cañonas, Sí, pero ahí estamos al pie de la batalla en la lucha mediática, en los espacios digitales. Sí, yo te he visto en la mañana, confirmo. También está con nosotros Eliud Pizarro, un joven que yo veo sus videos padrísimos. Muchísimas gracias por la invitación, siempre es un gusto estar aquí en el podcast del bienestar. Mi nombre es Eliud Pizarro, creo contenido en redes sociales sobre política, creo que tenemos que estar informados, tener las herramientas a la mano, hacer nuestra parte como ciudadanas y ciudadanos, entonces ahí estoy a la orden. Muy bien, y con nosotros está por primera vez Miguel Cantero. Miguel Cantero Martínez, muchas gracias, Jimé, por la invitación. De verdad es un honor estar aquí en Círculo Político con buenos amigos. Yo tengo un medio de comunicación, se llama Oxígeno Puro, que es igual de innovación tecnológica y Plan México. Muy bien, de hecho yo ya lo había visto también en una marcha, entonces confirmo que son cuatroteros aquí todos. Entonces, bueno, miren, ¿qué les parece si empezamos con el análisis? Hoy quiero que hablemos sobre un tema, la verdad, que está revolucionando, para variar, la reducción de las horas laborales. Vamos a tener una reducción de 48 a 40 horas, va a ser escalonado. Estamos hablando de que se va a beneficiar a 73.9% de los trabajadores con esta nueva ley. ¿Qué opinas, Andrea? No, pues que era algo que ya era muy necesario. En nuestro país, digamos, hay varios gremios que en sí no había una regulación de cuántas horas podía estar trabajando. Vaya, ni siquiera los mismos trabajadores estaban conscientes de las horas, en qué punto determinado ya entraban mis horas extra o cuánto ya podía cobrar la hora triple, vaya. Entonces, era un nivel de explotación laboral brutal y a través de esta nueva ley que ya por fin aprobado y como bien dijiste va a ir siendo gradual, o sea, hasta finales del sexenio de la presidenta, ya se realizarán las 40 horas y bueno, todo con el objetivo para que pues vayamos preparando también al sector empresarial, que se vaya ajustando y que no pues entre todo de golpe, lo cual digo, crea discusión, cada quien tendrá sus opiniones al respecto, pero el simple hecho de que ya se haya aprobado esta ley y que entre en vigor a partir del próximo año, que se reduzca a 46 horas y así sucesivamente cada año, me parece fenomenal. Sí, ahí ha habido unas cosas que hay gente que le hubiera dicho, ay, ¿por qué no poner 2 días de descanso ya por ley también? Lo cual ahí también es lo que no una de terminan. las dudas, porque justo decían que sí, o sea, porque son las 40 horas que se cumplen por 5 días. Justo lo explicó el secretario de Trabajo, Marat, en la mañanera, que al final no es que al reducirlo a 40 horas, por decir 8 horas por día a la semana, de lunes a viernes, por default ya cubriste ese rango de 40 horas. Entonces, por ley ya cumpliste, entonces tienes por ley un día de descanso, pero pues otro día de descanso por default. Entonces, digo, ya si lo divides un día, esas 40 horas por 6 días de la semana, que serán al final que 38 horas por día, entonces pues puedes ahí ya, más bien, 38 dije, 6 horas por día, perdón, pues ya será una dinámica muy diferente, ¿no? O sea, que te paguen ese día, el domingo o el sábado, el día que tú elijas, como horas extras. Tal cual. ¿No? Entonces se abre una oportunidad para correcto. todos los trabajadores. Eliud, es una ley que le está tirando mucho hate la derecha. Dicen que se va a sobreexplotar al trabajador. Bueno, la derecha, la oposición en general, tiene todas las respuestas. ¿Por qué no gobiernan mejor? La verdad es que ya gobernaron y lo hicieron pésimo.
Hagamos un análisis entre el neoliberalismo, qué significaba felicitar, hacer fiesta con bombo y platillo que se aumentara $1 el salario mínimo, congelar los derechos de las y los trabajadores, reprimirles. En cambio ahora vemos el contraste, porque no solo son las 40 horas laborales que se acaban de aprobar, es el salario mínimo que se ha ido aumentando año con año por muy encima de la inflación. Recordamos los sueldos de unos 80 pesos diarios y ahorita está arriba de 300 pesos el día. Tenemos las vacaciones dignas que pasaron de 6 a 12 días. Tenemos la eliminación del outsourcing. Tenemos la ley Silla. Muchas leyes que parecen del siglo XVII. Qué triste que apenas se están aprobando, pero qué bueno que el gobierno de la 4T finalmente pone la lupa sobre las y los trabajadores, que son una base importantísima. Y si la derecha tanto está llorando por esta ley de las 40 horas, hay que ver qué hace la derecha. Tenemos el caso de Argentina. Ellos están legalizando la esclavitud, están viendo cómo la están regulando. Para que se dé una idea, en Argentina están aprobando la jornada laboral de 12 horas. Si te enfermas, el día te lo pasan a pagar a la mitad. Tus vacaciones van a ser fraccionadas. El empleador va a decir, a ver, pues cuándo sí quiero darte vacaciones, si considero que te pago o no te pago, pisotea enormemente los derechos laborales. Los argentinos fachos que se creen europeos van a ser europeos pero del siglo XV, es lo que no les contaron. En cambio en México con la cuarta transformación, si bien pasamos de 48 a 40 horas, también hay muchas dudas de por qué no fueron 2 días de descanso. Hagamos derecho comparado. En Canadá, en Francia, en otros países, en España, la legislación es igual que en México. La legislación no dice vas a tener un día de descanso, dice vas a tener al menos un día de descanso. Ahí está el dato crucial, porque muchas trabajadores y trabajadoras iban a descansar esos 2 días. Sí. Adicional a todo esto, les digo, no hay que quitar el dedo del renglón. Vienen más cambios, el salario mínimo sigue aumentando, seguimos buscando y reforzando derechos laborales, victorias de la clase trabajadora, y yo no descarto que en un futuro también se pueda poner sobre el debate los 2 días de descanso, porque hemos visto avance y mejoría en los derechos laborales. Miguel. Pues mira, yo opino que la verdad es un avance significativo de la 4T. Creo que la doctora ha tenido un gran acierto con las 40 horas. Y creo yo que aquí hay un factor que es también como la inteligencia artificial, que está ayudando a que muchos trabajos se están optimizando, y eso evidentemente carga al empresario más recursos y además beneficia al trabajador de que su trabajo es menos difícil. Entonces creo que se va a equilibrar esta parte también con el sector empresarial, porque van a ser más eficientes los trabajadores. Entonces, lejos de verlo como una problemática, digo, yo creo que merece una mesa de análisis muy amplia el tema, pero creo que esto va a favorecer a que tanto los trabajadores como los empresarios manejen una mancuerna fuerte y que esto pueda generar prosperidad compartida. Y digo, si me lo permites, Jimé, también creo que hay gremios laborales que también pues hay que analizarlos un poquito más de fondo, porque si bien, por ejemplo, el sector minero es, y Miguel también lo conocerá, ahorita él podrá abonar un poquito más en el tema, pero es un trabajo de explotación, o sea, para mí, yo lo he analizado y lo considero esclavitud moderna. Entonces, hay que ver cómo se va a empezar a también regular ese tipo de labores y sectores, porque no veo del todo cómo terminarías de regularizar bien que se hayan cumplido 40 horas laborales y que todavía ni siquiera muchos de esos trabajadores luego tienen prestaciones. Entonces sí hay que poner mucho ojo en ciertos sectores laborales. Claro. Sí, yo creo que es una gran oportunidad también para que se regularicen los empresarios y de que tengan un marco jurídico pleno donde puedan integrar también en estas cadenas de producción pues ya machine learning o otro tipo de técnicas para no arriesgar al trabajador, porque es un trabajo sumamente duro. Y ha habido muchos muertos, o sea, la verdad, y gente que no vuelve a aparecer porque nunca las buscan. Tragedias que no queremos mencionar hoy, pero sí, tienes toda la razón, Santiago. Ojalá y se sirva esto para hacer una revisión y respetar más los derechos laborales de las personas que más lo necesitan. Y bueno, justo creo que lo que ha hecho la 4T es resarcir esa deuda histórica con los obreros de México, y uno de ellos justo fue el salario mínimo, que sigue aumentando, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, queda prohibido en esta nueva ley de la reducción de las horas, queda prohibido reducir el salario o las prestaciones, ¿no? Las horas triples ahora tendrán un tope de 4 horas por semana. O sea, nada de que te quedas más días, porque no, solo 4 horas. Se mantiene la voluntariedad, es decir, si el trabajador quiere trabajar,
bueno, las puede hacer. Ya también se contempla la protección a menores. Los trabajadores menores de 18 años tendrán estrictamente prohibido laborar un tiempo extraordinario. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que empieza a buscar justo un ajuste de cuentas con toda esta explotación laboral. Y una de esas, pues, es justo que también va a haber un impacto económico y fiscal con este aumento del salario. ¿Qué opinas? Pues vaya, creo que al final, digo, como todo termina siendo una consecuencia a mí me parece perfecto que, pues por un lado, no reduzcan el salario de los trabajadores. Creo que a fin de cuentas, si un trabajador busca aumentar, o sea, trabajar horas extra, pues al final está en todo su derecho, pero que sí sea remunerado por ese trabajo acorde a, si es el doble, si ya después de las horas extras entra en una etapa de 4 horas para que le paguen el triple, pues, o sea, del día, me parece muy bien. O sea, yo ahí no creo que nadie está en contra del trabajo, como muchos de la oposición han manejado, de que ahora no, pues quieren todo gratis, quieren trabajar mucho menos y que les paguen lo mismo. No se trata de eso, para nada. Esa es la narrativa que muchos medios tradicionales y de derecha, pues medios de oposición, están tratando de manejar. Entonces, pues es nuestro deber con este tipo de espacios, pues desmentir toda esa falsa información. Sí, porque te acuerdas que decían que con el salario mínimo iba a haber una inflación y pues no, estamos viendo algo contrario. Derrumbamos todos los mitos. ¿Qué fue lo que provocó el aumento del salario mínimo y no provocó una pérdida del empleo, un desplome de la economía? Lo que provocó es que 13.4 millones de personas salieron de la pobreza, la gran mayoría explicado gracias al salario mínimo, gracias a la seguridad social, gracias a la regulación del outsourcing. ¿Qué es lo que se está haciendo y cómo voltea a la derecha esta narrativa? Lo que nunca hicieron, ahora parece que descubrieron el hilo negro y empiezan a atacar a todo, porque cuando se aprobó lo de los derechos laborales de los repartidores de comida, los querían convencer de que tener seguridad social les iba a afectar, porque pobre del empresario multimillonario, porque en realidad es quien pone todo el riesgo. No. Cuando hay una huelga, se reportan pérdidas. ¿Por qué se reportan pérdidas? Porque el valor lo genera el trabajador. Y también es válido que muchos trabajadores quieran decir, quiero pasar más tiempo con mi familia, quiero trabajar menos y ganar más. ¿Por qué no? Porque tenemos, más allá de trabajar, tenemos una vida que cumplir, una vida que vivir. No podemos trabajar para vivir, tenemos que tener la vida. Y claro que también es válido tener el trabajo, un trabajo digno. Y este marco legal que se está haciendo en México, olvidado durante décadas, porque hay que decirlo con mucha claridad, la oposición es hipócrita. Lo que nunca hicieron, ahora quieren decir que siempre estuvieron a favor. El PRI, con Alito Moreno diciendo, yo soy el primero que está a favor de los trabajadores, metan 2 días, metan el descanso, y en la votación en el Senado de la República ni siquiera asistió. Carolina Vigiano, la secretaria general del PRI, también llenándose la boca de moral, rasgándose las vestiduras. No llega a la hora de la hora que hay que estar del lado de los trabajadores. Fue una reforma constitucional que se acaba de aprobar, que felicito enormemente, y muchos dirán, pues es que no nos cumplieron, ahora las horas extra las aumentan, de 9 pasamos a 12. No. Hay mucha desinformación. Ese es el problema que tiene la derecha, porque agarra verdades a medias. ¿Qué pasaba antes? Es decir, antes se tenían 9 horas de horas extras, es decir, se pagaban el doble, pero contaba a partir de la hora 49, porque teníamos una jornada de 48 horas. Ahora, con la nueva jornada laboral de 40 horas, las horas extras entran a partir de la hora 41. Es decir, para ganar N cantidad, imaginemos que un trabajador para ganar 30,000 pesos trabajó 57 horas con el marco de las 48 horas. Ahora, con las 40 horas tendría que trabajar 10 horas menos para ganar esa misma cantidad. O trabajar lo normal y entonces ya vas a ver un incremento por esas horas extras, ¿no? Totalmente, y esa jornada hace que la gente pueda estar con su familia, desarrollando algún ocio, quizá cultivándose más. O descansando, porque también la gente tiene derecho a descansar y a tener familia. Sí, ¿no? parece que está muy mal visto que los trabajadores no solo sostengan el país, claro, no solo tengan en su hombro toda la economía, sino que aparte les hacen sentir mal. El sistema te hace sentirte mal por querer derechos. Por trabajar menos, por querer estar con tu familia. Celebro esta iniciativa, esta reforma, gran acierto del secretario Marat Bolaños, de la presidenta de México, porque fue un compromiso que hizo desde campaña. Sí, ¿qué opinas? Mira, considero que al tener también la inversión directa
del 10.8%, eso también refleja que México está creciendo económicamente. Entonces esto se va a ver reflejado en prosperidad compartida con los trabajadores que menos tienen. Si México está inyectando capital, pues qué mejor que la gente, que el pueblo merezcan parte de esa prosperidad compartida y puedan tener ese beneficio de las 40 horas. Creo yo que es un acierto inigualable y que no se había visto históricamente en México nunca en la vida. Claro, y creo que sigue respondiendo nuestra presidenta Claro. a los grupos más vulnerables. Y bueno, otro grupo vulnerable ha sido por mucho tiempo los trabajadores del cine mexicano, ¿no? Y entonces la presidenta hace unas semanas presentó un apoyo, un proyecto para reformar la ley cinematográfica para que se produzca más y el cine mexicano tenga mayor oportunidad de ser exhibido. ¿Qué opinas, Santi? No, pues que ya era algo necesario porque al final estamos hablando de la cultura de México y a través de su cine. Por mucho tiempo siempre, nosotros tuvimos una época del cine de oro mexicano que si bien partió de los años 40 y culminó tristemente en los 60, principios de los... 50, ¿no? Finales de los... Principios de los 50 y entonces empieza una decadencia ahí. Sí, justamente, pero yo lo considero un poquito antes porque a partir de la Segunda Guerra Mundial Hollywood dejó de producir tanto cine y empezaron a haber muchas producciones aquí en México, lo que incentivó a que creciera esta era, bueno, que empezara como tal la era del cine de oro mexicano, pero tristemente pues dejaron de haber incentivos, apoyos y se empezaron a manejar otro tipo de narrativas, otro tipo de cine que al final bajó bastante. Luego en los 90 pues sí empezaron a implementar estos estímulos para el cine. Creo que nació el famoso Eficine. Eso fue en el 2000. Con Fox. Sí, entonces, bueno, ahorita es una nueva etapa porque ya siento que en el cine mexicano actual hemos estado viendo refritos de telenovelas, de unas pocas productoras que pues siempre se vieron beneficiadas por estos estímulos y ahora que se está ampliando ese rango y aparte también estamos viendo por el trabajador del gremio del cine, pues me parece fenomenal que empecemos a manejar esta nueva implementación y aparte con nuevos estímulos fiscales que sí estarán enfocados para la producción de cine en locaciones en México y no nada más despilfarrar dinero para irte a grabar al extranjero, un proyecto que pues al final es una idea que se tiene que hacer de México para México. Y tiene que ser el 70% de las personas que pertenezcan a la producción tienen que ser mexicanos. Sí, por supuesto, ¿no? Claro, es indudable. Creo que México tiene una deuda histórica con ese gran cine que sí podemos hacer. No tenemos que voltear a ver Estados Unidos, Europa para tener un cine de calidad o cine de cultura. México tiene todas las capacidades para poder hacerlo y sí se necesitaba un reenfoque de estos estímulos fiscales, porque al menos yo ya me cansé de ver a los Derbez ocupando los recursos públicos para poder hacerse sus producciones y que vayan a refugiarse al extranjero, ¿no? Porque de eso está cansado el pueblo de México. También había mucha crítica, había venido la actriz Salma Hayek y contó su historia. Cuando yo inicié dijo, yo no tenía estos apoyos, ahora ya es una gran estrella, que nadie puede negar eso, y muchos salieron a decir, sobre todo a la derecha, a desinformar, es que quiere el fideicomiso y los estímulos, porque... Y lo que no quiere es que los que necesiten ese estímulo pasen, digamos, todo ese camino. Salma Hayek fue una historia de éxito, pero ella dice, hay que replicar esto por 10, por 1000, por 100. Tenemos que retomar las riendas de la grandeza de México en todos los aspectos, y el aspecto cultural es uno de ellos. Más allá de este tema de farándula, la cultura es un derecho. ¿Por qué no los cines independientes o quien tenga una idea en la mente, que puede ir a grabar a Oaxaca, que puede ir a grabar a Chihuahua, que puede ir a grabar a cualquier estado la grandeza de nuestro país, sin que creamos que no va a tener la misma calidad o competencia de los festivales internacionales, porque México también sabe hacer buen cine, pero durante décadas estuvo olvidado. Esa también es una realidad. Y sobre todo la desmanteló, porque hay que recordarlo, quien desmanteló toda la industria cinematográfica, la poca que había en nuestro país, fue Salinas de Gortari. Vendió los estudios, vendió todo lo que quedaba para que justo no se produjera nada en México. Entonces el cine mexicano quedó prácticamente anulado y fue por culpa de los neoliberales, fue culpa de los priistas.
Entonces, y sí, en el 2000 se hace una reforma del cine, de la ley cinematográfica, pero años que no se voltea a ver al cine. Claro. Entonces, qué mejor que Salma Hayek, un artista internacional, venga y ponga el foco. Sí, y diga, yo pasé esto y fue difícil, y puede que no lo hubiera logrado. No quiero que haya esos talentos que tienen el talento, que se queden, digamos, en el camino, porque simplemente no hubo un Estado que pudo haber apoyado. Felicito esta iniciativa. Sí, ¿no? Y aparte digo, nomás rescatando y citando a Salma Hayek, o sea, ¿cómo voy a hacer una película que sea una carta de amor a México e irla a filmar a Australia? O sea, no tiene sentido. México tiene todo para, o sea, tiene las locaciones más hermosas, no solo para un tema turístico, sino para filmaciones que vaya, o sea, obviamente cuidando bien todos los ecosistemas, en todas las normativas que conlleva, pero vaya, México tiene toda la grandeza para salir adelante, y en la cultura, bueno, pues ahí es un sector que creo que muy pocos países en el mundo nos pueden competir. O sea, nuestra cultura es milenaria. Si lo podemos rescatar a través de nuestro cine, eso ya es un gran logro. Yo creo que vivimos un momento sumamente histórico en el tema del cine, y creo que es un momento de promover a los pueblos originarios, porque tenemos una gran riqueza en cultura, en gastronomía, y lo decía la presidenta, ha habido países como Turquía que se han favorecido mucho de esa visibilidad a nivel turístico. Sí, yo quiero ir a Turquía por sus telenovelas nada más. Pero la verdad es que creo que el cine pues, es el motor del desarrollo, y además para cambiar toda esta ideología que nos implantaron desde el neoliberalismo, porque por medio del cine, de las series, nos querían manejar una imagen que no era acorde. Y sí la han manejado. Digo, yo me podría quedar horas aquí platicando con ustedes y diciéndoles por qué sí, o sea, justo la migración que haya en ese país es culpa de todo lo que nos han vendido a través de sus industrias culturales, porque creen que es un país perfecto. Claro. Entonces, si ellos pueden mostrar todo lo perfecto de su país, nosotros también podremos mostrar tantas grandezas, ¿no? Y nada más por último, Jimé, también quiero resaltar que, por ejemplo, hace aproximadamente un año en la mañanera fue el director de Netflix a anunciar una inversión de $1 billón a producciones mexicanas. Entonces, no solo es el cine tradicional que vas a ver en las salas de cine, que yo la verdad sí recomiendo mucho a la audiencia de Círculo Político y en general a quien sea que sí vaya al cine. Siempre es más cómodo, por supuesto, verlo en tu casa, muy cómodo en la plataforma de streaming de preferencia, pero al final también la experiencia de ir al cine, y ahora teniendo también espacios como la Cineteca de Chapultepec, o sea, varias sedes, Joco, en el Centro Cultural de las Artes. Por Churubusco. Ajá, exacto, al lado de Churubusco. Y en Chapultepec, que ya he ido a las salas tan increíbles, no hay experiencia como ir a una sala de cine, pero si también quieres quedarte en tu casa a verlo en una plataforma de streaming, pues qué bueno que ahora también estas mismas plataformas reconozcan el valor que existe en México y lo quieran amplificar. Entonces, pues vamos a ver cómo va evolucionando toda esa etapa. Sí, lo que pasa es que México es el segundo consumidor de cine. Sí, ¿no? Entonces, imagínate todo lo que hay en México. Si México le apuesta al cine, pues podemos convertirnos en líderes, porque justo uno de los cambios es que es el 10% para exhibición para películas mexicanas. Entonces, eso ya habla mucho. Claro. ¿No? Bueno, y pasando a otro tema controversial, es el tema de los Terians. ¿Qué opinan de los Terians? Gente que se identifica espiritual o físicamente con un animal. Hemos visto muchos videos virales sobre, por ejemplo, un dálmata que está en celo, que busca cruzarse, también que buscan familia, que los adopte. ¿Qué opinan? Por favor, Miguel. Yo la verdad, te voy a ser muy sincero, no he seguido mucho como el asunto, o sea, por temas laborales y que he estado muy ocupado, no he tenido como oportunidad de analizar el tema. Me gustaría estudiarlo un poquito más a profundidad y no dar una opinión sesgada. La verdad, me reservaría mis comentarios en ese tema. A ver, bueno, un tema por lo menos controversial, ¿no? Que ha dado muchísimo de qué hablar, pero es muy curioso el momento en el que surge el tema de los Terians. Digamos un contexto breve para quienes nos escuchan. Los Terians, pues es una nueva expresión
que tiene la juventud. Ya me siento viejo diciendo la juventud, pero No, para la nada. mayoría de ellos adolescentes de prepa, de universidad, que están formando su personalidad. Siempre he dicho, tampoco veamos con estos ojos conservadores las nuevas expresiones. Antes veían rarísimo que las mujeres pelearan por sus derechos y por el derecho a votar. Antes veíamos raro que las comunidades indígenas, no lo equiparo a la paz, yo creo que es más una expresión, siempre y cuando no le hagan daño a un tercero. Es que ya muerden, sí, sí, se hizo viral que No dije- murieron una niña en una escuela. En Argentina es que es donde ha habido como la mayor explosión de videos, no sabemos si sean verdaderos también. Hay muchos de IA, yo revisé varios de estos videos de los Terians que tienen millones de vistas, pero ¿cuándo surge el tema de los Terians? Y en inicio salió en Argentina. A la par estaban legalizando la esclavitud en Argentina. Curiosamente los medios de comunicación de la nada empiezan a explotar este tema como nunca antes. Si la hacemos Patagonia ardiendo. la Patagonia ardiendo, pero este tema yo lo veo como una cortina de humo, porque explotó con los medios hegemónicos de la noche a la De las mañana. redes sociales. ¿Y qué es lo que pasa en el mundo? Tenemos el escándalo de los archivos de Jeff, ya sabemos quién, para que no nos bajen el video, pero eso es un escándalo que quieren tapar con los Terians. Tenemos un conflicto, por no decir la palabra correcta, por Medio Oriente, en el que es un conflicto desigual, en el que solo un lado ataca, para no decir la palabra y se censure esto, pero es muy curioso todo lo que está pasando en el mundo y que los verdaderos culpables de todo esto, es decir, los que salen en los archivos de Jeff, los que están cometiendo este conflicto contra niñas, contra niños, contra bebés, contra mujeres embarazadas, los que están acaparando toda la riqueza del mundo, Los que están haciendo un bloqueo con Cuba. los que están haciendo un bloqueo con Cuba, de pronto te están diciendo, mira los Terians, voltea a verlos. Sí, ve Ellos la son los que humanidad tienen, qué mal está. ve cómo estamos. Y les sirvió perfecto. Es curioso cómo ya muchos estamos dejando de hablar de lo que de verdad preocupa. Si así se sienten o no se sienten será muy su problema, pero no dejemos de ver el lado importante en el momento histórico en el que el fascismo está regresando a marcha acelerada. Y México también es punta de lanza y bastión de referencia y de resistencia. Estamos apoyando a la nación hermana Cuba con víveres para que no se cometan este tipo de actos. Hagamos este análisis, tengamos este pensamiento crítico y que no nos vean la cara tan fácilmente. Tienes mucho que decir, yo lo noto. Claro, bueno, primero que puedo decir que no haya dicho aquí el compañero, porque la verdad estoy de acuerdo en todo. En estricto sentido también, a ver, para el tema de cada quien como quiera conducir su vida está en total libertad, y si realmente te quieres identificar como un animal, comportarte como un animal, date gusto, sin problemas. No, aquí pues se trata también la vida de disfrutarla y de respetar tus elecciones. Pero sí, por los tiempos coyunturales que estamos viviendo, Jimé, se me hace muy qué oportuno que ahora este sea el tema de conversación de la nada, cuando hay otros temas globales que sí también nos atañen bastante. Y pues en México la guerra de las narrativas siempre está al pie de la puerta. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Sí, ¿no? Y con las redes sociales que te dicen que sí puede ser viral y que no, también. Sí, claro. ¿no? Entonces, bueno, y un tema transformador definitivamente fue, y lo tenemos que tocar, porque fue la captura de Mocho, ¿no? Un tema que impactó, yo creo, a nivel nacional, porque pues es uno de los criminales más buscados en el mundo. Y en este contexto de que dicen que abrazos no balazos, cobra mucha notoriedad, porque decían que entonces ahora ya la presidenta ya está haciendo la estrategia de verificación. ¿Qué opinas? Pues mira, de entrada yo creo que la presidenta está reforzando que al final no necesitamos la intervención estadounidense para tomar control y cartas en el asunto sobre la seguridad de nuestro país. Es una captura histórica, sí, definitivamente no significa que, digo, desde mi perspectiva y análisis, no significa que se haya... O sea, que hayas cortado la cabeza de esta organización criminal. Siempre van a haber otros que pueden sucederle, pero en estricto sentido es un
narrativamente, en lo que respecta, es un golpe gigante y celebro mucho a nuestras Fuerzas Armadas, de la Defensa, a la Guardia Nacional, a la misma Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que también hoy, bueno, la semana pasada fue el cumpleaños del secretario Omar García Harfuch. Tiene varios fans, ¿eh? Tiene varios Sí, fans. bastantes. Sí. Acá creo que 4. Exactamente. De su trabajo. De su trabajo, pero al final sí es un tema que, pues, vaya, fue el headliner de toda la semana pasada, entonces pues sí, no es poca cosa, pero Y resalto eso. felicitaciones de parte del gobierno de Estados Unidos. Claro, pero al final diciendo que ellos también dieron información y que ellos fueron, vaya, poniéndose la medallita también de que lo capturaron por nosotros, ¿verdad? O sea, sí, pero no creo que sea quitarle, o sea, la oposición, por ejemplo, usa ese argumento de que fue porque usaron inteligencia de los Estados Unidos que les brindaron, y eso para mí es demeritar que al final soldados, gente de nuestras Fuerzas Armadas perdieron la vida. Entonces pues no seamos insensibles ante este tipo de escenarios, ¿no? O sea, no es poca cosa y pues eso es lo que yo opino. Bueno, la captura de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, nos da un parteaguas de entender la estrategia de seguridad. Mencionabas que la oposición compara a la presidenta con Felipe Calderón. Y claro que no, son dos polos totalmente distintos. ¿Por qué inicia la guerra contra el narco Felipe Calderón? Porque robó la presidencia de México. Necesitaba una forma de poder legitimarse. Tenía un narcotraficante de secretario de Seguridad Pública, hoy convicto en Estados Unidos. El crimen organizado creció un 900%. La tasa de homicidios dolosos se disparó a un 196%. Armó hasta los dientes a los criminales con el operativo Rápido y Furioso que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum. Atención a las causas. ¿Cuál es el principal factor de violencia? La pobreza, la desigualdad, la marginalidad, la no educación. La no educación. Ella le apuesta a atender las causas. Eso no quiere decir que no se enfrente también al crimen organizado, pero con inteligencia. Claro. No simplemente para tener esta arma política de poder legitimarse, porque la presidenta está aprobadísima. El secretario Omar García Harfuch es el secretario y el político, después de la presidenta, mejor evaluado. Creo que fue un gran golpe a las estructuras criminales, diciendo México tiene una gran capacidad, no hay grupo criminal organizado que le pueda hacer frente a las Fuerzas Armadas. Y están diciendo que esto se debió gracias a un país extranjero, lo cual me parece una mentada de madres, y perdón que lo tenga que decir, lo digo así, porque 26 soldados perdieron la vida por defender al país. Le entregaron su vida a México, le entregaron su vida por protegernos. Capturaron, y la idea era capturarlo, terminaron abatiéndolo, al quizá el criminal más buscado actualmente de la actualidad del mundo. Con presencia en 5 continentes. Con presencia en 5 continentes. Dio ese gran acierto a la presidenta, el ejército que merece todo nuestro reconocimiento, el secretario, y a la par han disminuido los homicidios dolosos en un 42%. Hoy es que les están dando balazos, 43,000 criminales detenidos. Hoy es que muchos abrazos, más de 20,000 armas decomisadas, que muchas de ellas, el 80% de esas armas decomisadas vienen del extranjero. Oye, que son muchos abrazos. En coordinación y colaboración con Estados Unidos se detuvieron a 2 de los 10 más buscados del FBI. Estamos viendo un cambio de paradigma enorme que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque los homicidios dolosos iban a la alza. El presidente López Obrador recibió un país en llamas. Lo primero que hizo fue sentar las bases, atender a los jóvenes, y la tendencia de criminalidad por primera vez dejó de subir, se mantuvo, y ahora que la presidenta va a la baja, también con el secretario, atendiendo a las causas y combatiendo con inteligencia. Claro, claro. Pues yo creo que esto genera un parteaguas a nivel internacional muy fuerte, porque estamos viendo esta cooperación, más no subordinación con los gobiernos, pero que realmente están atacando a estas estructuras criminales que estaban enquistadas en un sistema ya transnacional muy fuerte. Creo que las fuerzas especiales hicieron un gran acierto. Yo reconozco realmente su labor. Tuve la oportunidad de hace un tiempo de estar con Santiago en un curso de periodismo con las fuerzas especiales y nos dimos cuenta realmente de la gran labor y el nivel de operación táctica y militar que tienen las fuerzas especiales. Creo que son una institución que se habla muy poco de ellos,
pero que hay que reconocerles mucho por haber hecho esta captura, porque digo, si bien hubo comunicación con diversos entes de gobierno, creo que los ejes rectores y los principales que atacaron el problema fueron las Fuerzas Especiales de México. Entonces, reconocerlos a ellos, a la milicia, a la doctora Claudia Sheinbaum, porque estamos viviendo un cambio de paradigmas y yo pienso que en México esto le va a generar un desarrollo muy importante. Y económico también, porque inclusive escuchaba al secretario Marcelo Ebrard que decía que esto iba a beneficiar mucho el tratado comercial. Claro que sí, las empresas necesitan seguridad en la cuestión física y seguridad de sus inversiones que van a tener, que no va a haber una extorsión quizá. Esto desmanteló la narrativa de la derecha del narcoestado. Claro. Tenemos una narcopresidenta. Bueno, qué narcodictadura tan graciosa que al capo más buscado y más poderoso lo abatieron, que tenemos tantos detenidos y que por primera vez estamos viendo resultados. ¿Eso quiere decir que el problema está resuelto? De ninguna manera. Sería irresponsable que algún funcionario lo dijera. El secretario Omar García Harfuch es el primero en decir, esto todavía no acaba. Así sea un mexicano, deberíamos de seguir empatizando igual. La idea es que ya no haya homicidios dolosos. Entonces, el problema todavía no está resuelto, pero estamos viendo un camino en el que ya las cosas se tienen que centrar. Y, de hecho, los estados que también han visto una reducción sustancial de los homicidios dolosos, no son solo estados morenistas que digan, no, pues es que nada más a ellos lo ayudan. Los estados de oposición, con esta coordinación, dejando de lado las politicarías, a la gente en la cuestión de seguridad no nos importan los colores ni los partidos políticos, queremos tranquilidad. En ese sentido, la presidenta dice, hay que tener esta interlocución con los partidos de oposición. Antes no se daba, porque antes estaban en contra del proyecto. Cuando vieron que sus estados literalmente se incendiaban, como Guanajuato, como varios estados de oposición, Tamaulipas, veían dijeron, nuestra población necesita seguridad y no nos queda de otra más que cooperar con el gobierno de México, y gracias a eso muchos estados tienen una reducción histórica en los homicidios dolosos gracias a esta coordinación, porque la presidenta dice, yo gobierno para todas, para todos, sin distinción de colores. También se fue contra la ley de extorsión. No, por supuesto, pero también, mira, y algo que rescato, porque estamos en vísperas del Mundial de Fútbol, mucha gente de oposición salió a que, miren, debido a estos bloqueos y a al abatimiento de este personaje, se va a disparar la criminalidad, los grupos delictivos van a responder, y pues la verdad desde el día del abatimiento del Mencho, el Gabinete de Seguridad no ha parado de estar haciendo control y brindando información de que no, al final estos bloqueos han sido liberados, o sea, ya no están estos grupos criminales haciendo de las suyas en ciertas entidades, y pues incluso el mismo director de la FIFA salió a decir que confía plenamente en la forma en cómo está llevando todo este tema la presidenta Claudia Sheinbaum. Todo eso era mentira. Sí, por supuesto. No, y es importante resaltar la audiencia que hubo muchas fake news. Se veían muchos montajes con inteligencia artificial de un supuesto problema de aviones quemados, que la realidad es que eran puras mentiras. O sea, querían incendiar las redes sociales, como nuevamente vemos con el tema aquí que nos explicó el compañero. Y de verdad que hay que decirle a la gente, no se dejen engañar, verifiquen fuentes, revisen, busquen medios confiables aquí como Círculo Político. Porque... No Luisitos Comunica, que salen a decir como, Dios, ya estamos en guerra, ¿qué está pasando? Y nada más porque eso, tienen un alcance bastante alto, pero al final son influencers cooptados por la oposición. Sí, claro. Aquí es infórmate con hechos. Claro. ¿No? O sea. Sí, tiene una responsabilidad enorme, como lo decía. Ellos están usando el miedo como un arma política. Y lo dijiste perfecto. ¿Qué intereses hay detrás? ¿Quiénes quieren mover la narrativa de una desestabilización política en México? Porque veamos este caso de este influencer, que si por lo menos no va a ser congruente, que no sea hipócrita. El mismo que dijo, ¿quién gobierna en el país? ¿Quién hizo esta sandez? Lo dijo con otras palabras. A ver, este influencer fue a aplaudirle al dictador de Nayib Bukele su estrategia. No cuestionó los 26,000 inocentes que encarcelaron. Ese campo de concentración moderno, el Secot, lo aplaudió.
Y de hecho se supo que Nayib Bukele tenía vínculos y tuvo una estrategia directa con el cártel de Jalisco para sus temas ahí de seguridad y, digamos, bajar la criminalidad. Pues bueno, mínimo si no va a ser congruente que no sea hipócrita esta influencia. Oye, y aparte, o sea, justo echándose churros en el rancho de Vicente Fox. Fox. El mismo que tenía Genaro García Luna en la AFI, en la Agencia Federal de Investigación, que lo catapultó a la secretaría. Justo, y que va a las fiestas en Los Pinos de Peña Nieto en su momento. Cuando pasaron N cantidad de atropellos y de masacres que hizo el PRI, teniendo la oportunidad. Y hoy no acabamos con las masacres: Tlatlaya, Tenco, Tlatelolco, Nochixtlán, Aguas Blancas, Acteal. ¿Con qué cara viene a decir eso? Claro que tiene la libertad de expresión y si no está de acuerdo con el gobierno es totalmente válido, pero que no quiere infundar un miedo. Desinformar, totalmente. Ojo, si Luisito Comunica pide derecho de réplica y viene el podcast, yo me sumo, ¿eh? Yo igual. No creo, porque no va a querer informar. Exacto. Sí, porque aquí son hechos. No, Y a lo mejor... Luisito Comunica, es Luisito Desinforma. Ándale. Así es. Y con eso les quiero hablar de un tema muy importante. Se llama Vivienda para el Bienestar. Es un nuevo programa que está impulsando el gobierno de México y con el que busca garantizar el derecho a la vivienda digna, construyendo 1.8 millones de casas y realizando acciones de mejoramiento para familias de bajos ingresos y zonas de alta marginación. Prioriza la justicia social, evitando créditos impagables. A ver qué opinas. No, pues Platícanos. me parece un programa fenomenal. Lo hemos visto ya en varias presentaciones de la mañanera, en donde sí es un programa de vivienda para el bienestar, en donde las instituciones como el Infonavit, el Foviste y la Conavi están pues construyendo estas viviendas. La meta es que se haga a finales del sexenio 1.8 millones de viviendas. Tengo entendido que no puedo dar datos o más bien un porcentaje de cuántas casas va a construir la Conavi y el Foviste. El Infonavit, hasta donde tengo entendido, es 1.2 millones de viviendas, y esto porque todos los miércoles, más o menos desde que empezó el 2026, se hace un enlace con del Infonavit, el director Octavio Romero Oropesa, desde la entidad en donde se va a estar entregando ya vivienda. Sí, lo he visto en la mañanera. Justo, que se hace un enlace con la presidenta desde Palacio y el director. Por ejemplo, me parece que la semana pasada estuvieron ¿En Quintana Roo? Estuvieron ya en Quintana Roo, en Cancún, y la semana pasada fue en Oaxaca. En Oaxaca. Muy cerca de Oaxaca de Juárez. Y pues la verdad, fenomenal. Sí, veo que están yendo a un ritmo muy, muy acelerado, por lo que ya yo he tenido la oportunidad de entrevistar a Octavio Romero. Sí nos han comentado que pues si van al ritmo en el que van a poder incluso construir un poco más de lo que se estima la meta de 1.8 millones. Entonces, si es más de eso a nivel nacional, pues sí, muchas familias, muchos jóvenes, que pues sí, también es algo que sucede en nuestra generación, que pocos pues sueñan. Bueno, sí, hoy en día, gracias a este programa ya existe oportunidad de que tengas tu propia vivienda. Soñar con tener una casa. Precisamente. Entonces, pues yo aplaudo mucho este tipo de programas. Oye, ¿dónde se pueden ver las bases para que la gente que le interese justo la vivienda para el bienestar, dónde pueden consultar información? Pues en la página del Infonavit es muy claro. Digo, nosotros ya por los mismos eventos a los que hemos asistido en Ecos Media y que hemos visto con otros medios de comunicación, normalmente los requerimientos, y lo pongo a la audiencia, es que si eres mayor de 18 años, bueno, primero que seas mayor de 18 años y que ya lleves 6 meses trabajando, cotizando, y que ganes de 1 a 2 salarios mínimos. Eso ya es el requerimiento para acceder a una vivienda. Y pues nada, aplaudo bastante este programa. Pues bien fácil, ¿no? Con esos requerimientos. No, y la verdad también se simplificaron mucho los trámites. No olvidemos que en la época neoliberal pues era un botín político nada más. Ahora ya estamos viendo cómo hay una justicia social para las personas, y de verdad, nosotros que hemos tenido la oportunidad de ver la alegría de la gente, o sea, les cambias la vida, de verdad, que cuando ya están en un espacio propio, después de estar viviendo con los papás o viviendo con los suegros o pagando renta, y la verdad es que viviendas muy dignas, muy bonitas, con muy buenos acabados. La verdad yo me sorprendo, yo hasta quiero comprarme mi vivienda. Bueno, pues ¿qué estás esperando?
Pues no, puedes aplicar y irlo pagando, porque al final es importante este dato. Muchas veces piensan, nos han escrito en redes sociales que estas viviendas cuestan una millonada. Pues realmente el valor en el mercado es de 1.200.000 la construcción de un departamento, pero quien accede a un crédito Infonavit o que aplica al programa para conseguir esta vivienda solo tiene que pagar 600,000 pesos. Wow, eso no pasaba. Eso no pasaba. Y ahorita como están los tiempos y cómo avanza el fascismo, perdonen por mi opinión radical de extrema izquierda, No tienes de qué, pero la vivienda es un derecho, no es una mercancía. Exacto. Eso es lo que muchísimos gobiernos no están entendiendo, que tienen que meter mano, porque vivimos una especulación inmobiliaria. Yo como joven, al menos cuando estaba el sexenio de Peña Nieto, dije, a ver cuándo voy a poder comprar una casa. ¿Qué estaba haciendo? En lugar de estar en el kinder tenía que estar comprando un terreno. Mala mía, me vi muy chavo en lugar de estar invirtiendo en bienes raíces. Y es una deuda histórica, porque, lo repito, la vivienda no es una mercancía, es un derecho. Ya lo dijo Santiago, 1.8 millones de viviendas para los más necesitados. Solo necesitas tener más de 18 años y ganar entre 1 y 2 salarios mínimos. Los que nunca pensaron que iban a tener una vivienda porque las viviendas se volvieron impagables, se volvieron un commodity, se volvieron una mercancía y dejaron de ser lo que es un derecho. Una persona tiene derecho a tener una casa. Durante la época neoliberal, 5 millones de viviendas habían abandonadas. Es decir, había tantas casas sin gente y tanta gente sin casa, que celebro y felicito el enfoque social para los que menos tienen, para los que tienen un derecho. Oigan, perdón, pero yo creo que tu sueldo te tiene que alcanzar para la comida, para la recreación y para la vivienda digna. Es un esfuerzo, y educación y muchos otros temas. O sea, no te tienes que limitar, y muchos tenían rentas impagables. Ahora ya no tienen que rentar, sino que su pago, que podría pensar que es la renta, ya se va para abonar para la vivienda. Felicito enormemente que el Infonavit ya no haga estos hacinamientos, estas casas de 1 metro cuadrado por 1 metro cuadrado, sí, para decir, pues vean, estamos cumpliendo, y ahora se les tiene que dar vivienda digna con todos los servicios, porque están bien ubicadas. Es decir, no tenemos con el pretexto de decir, ya les dimos una casa, que estén alejadas, que no tengan agua, que no tengan transporte, que no tengan servicios, que no tengan escuela. Hay hospitales, exacto, centros de trabajo, hospitales, escuelas. Y resaltar también la cancelación de créditos, porque había mucha gente que tenía esos créditos impagables. Es que pagaban y pagaban y pagaban. Iban subiendo los intereses y la gente nunca podía liberar sus escrituras. Veíamos gente que 1.200.000 ya debían. Y ya habían pagado 2 millones. 2 veces, pero ahora ¿sí? Se están cancelando esos créditos. Qué bueno, es que pobre gente. La verdad es que una está batería, Infonavit, neta que se pasó. No, y me encanta porque, digo, ya he podido hacer 2 reportajes me parece fue Yucatán y en Tabasco, no, perdón, Veracruz, y pues la verdad las viviendas adecuadas al lugar en donde están, porque para las condiciones climáticas, hasta me encantó ver que en Yucatán hay cuartos, o sea, de entrada las viviendas son de 60 metros cuadrados, 2 recámaras, la sala principal, la cocina, un cuarto de lavado y comedor. Comedor, por supuesto, pegado a la sala, y aparte un baño, ¿no? Pero lo interesante es que en Yucatán no se les ponen hasta en los cuartos estas cositas en la pared para poner la hamaca, porque ya sabes que es un tema de, en Yucatán que les encanta estar en hamacas, bueno, ahí también te lo ponen en el cuarto. Y no solo eso, también bien conectados con servicios públicos, porque no olvidemos que anteriormente las mandaban rezagadas, donde no había ni drenaje, no había ni servicios públicos, y ahora están súper conectadas las casas, viviendas muy dignas, de verdad que necesitamos. Antes la vivienda era un castigo social porque era de interés social, es decir, los que menos tenían que estar lejanos, marginados, sin servicios, porque parecía que no tenían esa dignidad, ese derecho a poder vivir, estar en las ciudades, poder llevar a sus hijas e hijos a la escuela, poder tener transporte público. Hay que hacer este enfoque. Vean, esas viviendas están abandonadas también porque estaban en medio de la nada. No podían llegar las personas trabajadoras, trabajadores, y ahora, ¿qué es el cambio de enfoque? Accesibles. Y que sean accesibles no tiene que ser inmediatamente
que sean indignas, Exacto. porque tienen las condiciones humanas necesarias. Son créditos que lo pueden pagar desde los 18 años. Los que menos pensábamos que íbamos a tener vivienda, que somos los jóvenes, mi generación, la generación Z, ahora vemos una oportunidad histórica. Tienen que ganar entre 1 y 2 salarios mínimos, son 60 metros cuadrados, son 2 recámaras. Y te compras una casa de 1.200.000 a la mitad de precio. A la mitad de Y precio. esa misma vivienda del bienestar, si lo vieras en el mercado, fácil la duplican. ¿Por qué? Porque convirtieron a la vivienda en una mercancía y no lo que es un derecho. Qué bueno por este nuevo enfoque. Y resaltar también la calidad de la vivienda, porque nosotros tuvimos oportunidad de ver las estructuras, el metal, el esqueleto cuando los iban a construir y eran de muy buena calidad, porque la gente se puede espantar y decir, bueno, igual esta vivienda tiene vicios ocultos, y la verdad es que muy bien construida. Un control de calidad. Sí, pues es que la narrativa del año pasado que se manejó de la gentrificación aquí en México, de hecho ahí nos despertó mucho nuestro interés a Miguel y a mí de ir a conocer estas viviendas. Hicimos un acercamiento con el Infonavit para ir a donde están construyendo. Sí, pues obviamente ir a Veracruz y a Yucatán en su momento, digo, ya esas luego fueron invitaciones directas, pero justo ir a conocer estos fraccionamientos habitacionales, buenísimo. Porque ¿La gente lo vaya a ver? Sí, los invito, claro, por favor, vayan a ver en el estado en donde estén, nada más entrénse bien dónde están estos fraccionamientos para que pues también puedan llegar y pues en medida de lo posible, a medida que ya estén construyendo, porque hay muchas que ya están terminadas, que están ya entregando, pero pues paulatinamente se están construyendo cada vez más y más y más, diferentes municipios, en diferentes estados. Entonces, la verdad, un gran programa de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, del director Octavio Romero López en el Infonavit, de la secretaria Edna en la SEDATU, en la Secretaría de Desarrollo Territorial y Agrario, y pues con AVI, viste que no se quedan atrás, una gran labor. Pues qué interesante lo que nos cuentan hoy. No sé si gustan agregar algo más. Fue una semana muy movida, vamos a ver también. La pasada. Sí, la pasada fue una semana muy movida y vamos a poner la lupa en todo lo que viene y también en la reforma electoral. Sí, ya porque no se próxima te a va discutir estos ningún días. dato, Elio. Te estoy segura que lo tendrás ahí. No, pero informémonos. ¿Cuál es la labor de los ciudadanos? Y la labor del pueblo de México no es que llegue una persona mágicamente a cambiar Te todo, cuentas, sí. pero la presidenta está dejando la vara muy alta. El presidente López Obrador lo decía claro. Yo soy presa al lado de Claudia Sheinbaum, Sí, de la sí, doctora, sí, sí. pero nuestro lado como pueblo de México es organizarnos, informarnos, no caer en las fake news, no caer en esta narrativa de desestabilización, tener un criterio político, tener conciencia de clase, y qué bueno que están estos espacios como el podcast del bienestar para que inclusive a los que nos ven en casa, revisen los datos que decimos. Todos tenemos esa responsabilidad. Afortunadamente, aquí no somos como los de derecha que nos gusta aventar mentiras. Y creo que vienen semanas interesantes. No, pues muchas gracias por la invitación una vez más. Siempre se siente en casa venir al podcast del bienestar, y pues gracias también a los compañeros por este intercambio de opiniones, de ideas. Me encanta, y pues aquí estaremos dando la batalla mediática porque tenemos una responsabilidad muy grande, y citando al tío Ben, con un gran poder tiene una gran responsabilidad. Sí, muchísimas gracias a Círculo Político. La verdad, no dejen de consumir el contenido de Círculo Político. Yo lo veo todos los días, creo que es una fuente muy confiable de información. Y pues también síganos en las redes, estamos como Miguel Cantero MX o Oxígeno Puro MX también, si quieren ver un poco de innovación y desarrollo tecnológico. Ahí estamos a las órdenes de todos ustedes. Santiago de Llano en todas las redes sociales, y Ecos Media MX, ahí es el medio alternativo de confianza. Eliud Pizarro, ahí me encuentran en todas las redes. Gracias por la invitación. Ay, no, pues gracias a ustedes, porque la verdad son unas personas con mucha conciencia social, y eso es algo muy valioso en este mundo tan actual. Entonces, pues muchas gracias por escuchar el podcast del bienestar, el podcast que la derecha no quiere que escuches. Que escuches y veas, o veas y escuches. Pues escuches ideas, pero pues cuando nos No, pues digan los dos, todos. porque Que vean, escuchen. quienes vayan en coche y que nos escuchen, eso no quiere que la derecha escuche. Quienes nos puedan ver ahí en casita, Es la que no quieren que veas. Bueno, como dirían, ánimo. Ánimo. los quiero desaforadamente. Listo.